gritó Ricardo Fernández golpeando el volante de su McLaren P1 de 3,8 millones de dólares. El humo blanco salía del motor mientras el coche más exclusivo del mundo se convertía en un peso muerto en medio de la avenida más transitada de Los Ángeles. El magnate inmobiliario tenía exactamente 40 minutos para llegar a la reunión que definiría el futuro de su corporación. Antes de comenzar el vídeo, suscríbase en el canal y deje su like para ayudar a mantener más historias inspiradoras como estas y no se olvide de escribir un comentario de dónde estás asistiendo a este vídeo. Los inversores alemanes no esperarían ni un segundo más allá de la hora acordada y cancelarla significaba perder 250 millones de dólares en financiación. Disculpe, ¿necesita ayuda con eso?, dijo una voz serena detrás de él. Ricardo se giró bruscamente y vio a un hombre hispano de unos 45 años con ropa desgastada, sin afeitar, que sostenía una mochila con sus pertenencias. Sin embargo, sus ojos tenían algo que Ricardo no podía descifrar, una inteligencia aguda que contrastaba con su aspecto descuidado. En serio, Ricardo soltó una risa seca y cruel. ¿Y qué sabe exactamente sobre un motor V8 biturbo híbrido? Miguel Rodríguez se quedó inmóvil observando el humo por el patrón de coloración y la frecuencia de las oscilaciones térmicas. Diría que se trata de un fallo en el sistema de refrigeración del intercooler. Probablemente el sensor de temperatura del módulo 2 está enviando datos incorrectos a la centralita. La sonrisa se borró de los labios de Ricardo. Esas no eran palabras que un vagabundo debería conocer. «Escucha», comenzó Ricardo, pero Miguel lo interrumpió amablemente. «Tienes aproximadamente 7 minutos antes de que el motor entre en protección térmica permanente. Después de eso, ni siquiera McLaren podrá reparar los daños. Tu coche se convertirá en una escultura muy cara de 4 millones». Se empezó a formar un pequeño gentío, gente con teléfonos móviles grabando, ejecutivos susurrando, turistas señalando. Ricardo sintió un sudor frío de pánico recorriendo su espalda. Su reputación, su empresa, todo dependía de llegar a tiempo a esa reunión. «De verdad puedo arreglarlo», repitió Miguel con esa voz que mantenía una calma desconcertante. «Pero necesito que confíe en mí». Ricardo miró al hombre que tenía delante, luego a su reloj, luego al humo que aún salía del motor. 38 minutos. Su mente calculaba furiosamente. La grúa tardaría 1 hora. El mecánico oficial estaba a 3 horas de distancia. Un Uber en el tráfico de Los Ángeles sería imposible. «Tienes 25 segundos para convencerme», gruñó Ricardo antes de que llame a seguridad. Miguel asintió con calma, como si esperara exactamente esa respuesta. Sus ojos brillaban con algo que Ricardo no podía identificar. No era la desesperación de alguien que necesita demostrar algo, sino la serena confianza de alguien que ya sabía exactamente cómo terminaría esta historia. «Señor Fernández», dijo Miguel utilizando el nombre que nunca se había mencionado. «Creo que ya nos conocemos. Al menos yo conozco su trabajo y usted debería conocer el mío». Lo que Ricardo no podía imaginar era que aquel hombre aparentemente desesperado guardaba secretos que cambiarían no solo su día, sino toda su visión sobre la inteligencia, el valor y las personas a las que había aprendido a descartar con una simple mirada de desprecio. Si esta historia de humillación y giros inesperados te está emocionando, no olvides suscribirte al canal, porque lo que estás a punto de descubrir sobre este vagabundo cambiará por completo tu forma de ver a las personas que te rodean para siempre. Ricardo estudió a Miguel con la mirada calculadora de quien había construido un imperio evaluando las personas en segundos. «¿Cómo sabes mi nombre? No te he dicho quién soy». «Está grabado en el lateral de tu coche», respondió Miguel simplemente señalando la pequeña placa personalizada que decía R. Fernández CEO Golden Vista Properties. «Y tu foto apareció en la portada de Business Week hace 2 semanas. El joven magnate que revolucionó el sector inmobiliario». Ricardo se relajó ligeramente, pero su expresión siguió siendo desconfiada. «Y supongo que leíste el artículo en la biblioteca pública». «En realidad lo leí en mi tablet, sentado en el Starbucks de la esquina», corrigió Miguel con calma. «El mismo lugar donde leo tus informes trimestrales todos los martes». La respuesta tomó a Ricardo por sorpresa. Los vagabundos no tenían tablets, tampoco suscribían revistas financieras, ni frecuentaban Starbucks para leer sobre el mercado inmobiliario. «Mire, no sé a qué está jugando aquí», dijo Ricardo con la paciencia agotándose rápidamente. «Pero tengo una reunión por valor de 250 millones de dólares y usted me está haciendo perder el tiempo con esta farsa». «Juego», repitió Miguel con la misma voz tranquila e irritante. «Señor Fernández, su intercooler se está sobrecalentando porque la bomba de circulación del circuito primario se ha bloqueado. Es un defecto conocido en la serie limitada del P1.
McLaren emitió un boletín técnico interno al respecto el pasado mes de febrero. Ricardo tragó saliva. Esa información no era pública. Ni siquiera su mecánico particular conocía esos detalles técnicos específicos. ¿Cómo diablos puede saber usted sobre un boletín interno de McLaren?, exigió Ricardo elevando su voz una octava. Miguel inclinó ligeramente la cabeza de la misma manera que sé que canceló su póliza de seguro premium el mes pasado para ahorrar $45,000 al año o que su empresa perdió el contrato con Google debido a un retraso de 5 días en la entrega del proyecto. Ricardo palideció. Esa información era confidencial. Solo la conocían él y su director financiero. Eres un espía industrial, concluyó Ricardo llevando instintivamente la mano al móvil. Estás grabando nuestra conversación. ¿Trabajas para la competencia? Miguel suspiró profundamente como un profesor que pierde la paciencia con un alumno particularmente lento. Señor Fernández, si fuera un espía, ¿cree que estaría aquí parado en la calle ofreciéndole ayuda gratuita para reparar su coche? ¿O no sería más lógico que simplemente viera cómo se derrite su motor mientras lo grabo todo para chantajearlo después? La lógica era incuestionable, pero Ricardo estaba en pánico total. Su reunión estaba a 35 minutos. La multitud crecía y ese extraño conocía detalles íntimos de su vida que ni siquiera su propia esposa sabía. ¿Quién es usted?, preguntó Ricardo con la voz ahora cargada de una mezcla de miedo y fascinación morbosa. Me llamo Miguel Rodríguez. Soy licenciado en Ingeniería Mecánica por el MIT y doctor en Sistemas Térmicos Avanzados por Caltech. Trabajé 6 años en la NASA desarrollando sistemas de refrigeración para misiones lunares, 2 años en McLaren como consultor técnico y 3 años en las calles de Los Ángeles, aprendiendo que la inteligencia sin un domicilio fijo no vale absolutamente nada. Ricardo se quedó en silencio por un momento procesando la información. La NASA repitió lentamente. Si todo eso es cierto, ¿cómo acabaste? Así. Miguel sonrió por primera vez, pero no había humor en su expresión. Así como... Señor Fernández, diga la palabra hispano, pobre, sucio, indeseable, usa el término que primero te vino a la mente cuando me viste. Hace 3 años, cuando yo todavía era el doctor Miguel Rodríguez, consultor técnico senior, usted me envió una invitación personal para dar una charla en su evento anual de innovación. Me ofreció $60,000 por una presentación de 2 horas sobre el futuro de los sistemas térmicos en la construcción. Ricardo frunció el ceño tratando de recordar. Yo envío cientos de invitaciones de ese tipo. El 20 de marzo de 2021 continuó Miguel implacablemente. Estaba programado para hablar justo después de usted en el programa. El mismo día en que mi vida se derrumbó por completo. 3 acusaciones falsas de espionaje industrial, una investigación fraudulenta y un sistema legal que decidió que un hombre hispano demasiado exitoso debía estar haciendo trampa de alguna manera. Las acusaciones se retiraron 7 meses después, cuando descubrieron que había sido víctima de sabotaje corporativo. Pero ya sabes cómo es el mundo de los negocios. Los escándalos viajan a la velocidad de la luz. La verdad se arrastra a la velocidad de una tortuga moribunda. El humo del motor de Ricardo había disminuido ligeramente, pero el diagnóstico electrónico ahora mostraba una cuenta atrás. 32 minutos para daños permanentes. Si realmente eres quien dices ser, comenzó Ricardo vacilante, entonces puedes arreglar esto. Puedo arreglarlo en 12 minutos con las herramientas adecuadas, pero primero necesito que me respondas honestamente a una pregunta. Si todavía llevara mi traje de $2,500 y hubiera llegado aquí en un Mercedes, ¿habrías dudado ni un segundo en aceptar mi ayuda? Ricardo abrió la boca para mentir, pero luego la cerró de nuevo. La respuesta estaba clara en su rostro avergonzado. Eso es lo que pensaba, dijo Miguel asintiendo lentamente. Bueno, señor Fernández, hoy va a aprender una valiosa lección sobre juzgar los libros por sus portadas. Porque la misma mente brillante que diseñó los sistemas que utiliza en sus edificios más avanzados está aquí mismo delante de usted, oculta bajo ropa gastada y unos meses sin visitar a un peluquero caro. Ricardo volvió a mirar su reloj. 30 minutos. Su reunión multimillonaria estaba a 30 minutos de distancia y su única esperanza de salvación estaba en manos de un hombre al que había juzgado y descartado en menos de 10 segundos. ¿Qué quiere a cambio?, preguntó Ricardo, capitulando. Finalmente, Miguel lo miró directamente a los ojos y Ricardo vio algo allí que lo hizo estremecerse. No era codicia, ni desesperación, ni siquiera ira. Era algo mucho más peligroso. Era la calma absoluta de alguien que tenía un plan desde hacía mucho tiempo y finalmente había encontrado la oportunidad perfecta para ejecutarlo. «Quiero que te sientes ahí en la acera», dijo Miguel señalando el bordillo sucio.
y veas cómo un vagabundo salva tu imperio millonario luego. Cuando termine, quiero que pienses en cuántos otros Miguel Rodríguez has descartado a lo largo de tu vida simplemente porque no encajaban en tu limitada definición de éxito. Lo que Ricardo no podía imaginar era que aceptar esa propuesta aparentemente sencilla desencadenaría una serie de acontecimientos que no solo salvarían su reunión, sino que transformarían por completo su comprensión del poder, los privilegios y las personas que realmente construyen los imperios que hombres como él solo administran. Ricardo se encontró en una posición que nunca imaginó ocupar, sentado en la acera sucia de Los Ángeles, observando a un vagabundo abrir el capó de su McLaren de 3,8 millones. La ironía no pasó desapercibida para los transeúntes que se detuvieron a grabar con sus teléfonos móviles. 27 minutos, murmuró Ricardo mirando obsesivamente su Omega. La multitud había crecido hasta más de 120 personas, convirtiendo su emergencia personal en un espectáculo público. Miguel trabajaba con movimientos precisos y económicos, sus manos navegando por el complejo motor como si fuera un mapa familiar. El sistema de diagnóstico te está mintiendo, explicó sin levantar la vista. Muestra un fallo general en el intercooler, pero el verdadero problema es microespecífico. ¿Cómo que mintiendo?, preguntó Ricardo, genuinamente intrigado a pesar de su ansiedad. Los ingenieros de McLaren programaron el sistema para sobrediagnosticar problemas simples. Obliga a los propietarios a utilizar solo servicios autorizados que cobran $45,000 por reparaciones que cuestan 400. Miguel desconectó un cable específico e inmediatamente la alarma del motor se silenció. Listo, ahora podemos trabajar en el verdadero problema. Ricardo observó fascinado mientras Miguel retiraba componentes con la confianza de quien había diseñado sistemas similares. ¿De verdad trabajaste en la NASA? 6 años en el programa de exploración lunar. Mis sistemas de refrigeración están funcionando en la estación espacial en este mismo momento. Miguel sonrió levemente. Claro, mi nombre fue eliminado de los créditos oficiales después del incidente. ¿Qué tipo de incidente destruye por completo una carrera como la tuya? Miguel detuvo su trabajo y miró directamente a Ricardo. El tipo que ocurre cuando un ingeniero hispano cuestiona las decisiones de seguridad tomadas por ejecutivos anglosajones. Cuando tienes razón, pero no tienes el pedigrí social para estar en lo cierto. La respuesta golpeó a Ricardo como un puñetazo. Recordó cuántas veces había descartado sugerencias de empleados que no encajaban en el perfil cultural de su empresa. Concretamente, cuestioné la decisión de acelerar el lanzamiento de un satélite comercial, ignorando mis advertencias sobre un fallo térmico. Miguel siguió trabajando mientras hablaba. 4 meses después, $180 millones explotaron en la atmósfera tal y como había previsto. Pero, ¿a quién crees que culparon? A ti, respondió Ricardo, sintiendo un peso creciente en el estómago. Exacto. El joven arrogante que no respetaba la jerarquía y creaba problemas innecesarios. Miguel retiró una pieza minúscula del motor y la examinó a contraluz. Aquí está tu villano. Sensor térmico con defecto de fabricación. Valor de mercado $12. Coste de la reparación autorizada $42,000. Ricardo tragó saliva. ¿Y cómo acabaste en la calle? La investigación duró 9 meses. Durante ese tiempo, ninguna empresa me contrataría con una investigación federal pendiente. Mis ahorros se agotaron pagando los abogados. Mi apartamento se hipotecó. Después de que me absolvieran por completo, descubrí algo interesante sobre el mercado laboral estadounidense. Miguel comenzó a instalar una pieza de repuesto que había sacado de una pequeña bolsa de herramientas que Ricardo no había visto antes. ¿Qué descubriste? Que la absolución no es reivindicación. Que tu reputación viaja más rápido que la verdad. Que cuando pierdes su dirección, tu teléfono y tu cuenta bancaria, incluso con un doctorado del MIT, te vuelves invisible para el mundo corporativo. La multitud se había organizado en un respetuoso círculo, muchos grabando en silencio. Ricardo notó que varias personas susurraban reconociendo quién era, pero sus comentarios no eran los elogios habituales que recibía. 3 años en las calles me enseñaron cosas que 5 títulos universitarios nunca podrían enseñarme. Continuó Miguel con las manos trabajando con precisión quirúrgica. Me enseñaron a observar, a ver realmente a las personas, a comprender los sistemas de poder desde una perspectiva que los ejecutivos como usted nunca tendrán. 19 veces. He estado en el Starbucks, donde celebras tus reuniones informales. Me he sentado en los bancos del parque donde caminas hablando por teléfono con los inversores. He dormido en la puerta de la lavandería donde dejas tus trajes caros. Miguel sonrió enigmáticamente. Nunca me has visto. Claro,
Las personas como yo somos mobiliario urbano para personas como tú. Un escalofrío recorrió la espalda de Ricardo. ¿Me estabas observando? Estaba observando el sistema, estudiando cómo funciona el poder real en esta ciudad. Miguel volvió a conectar el último cable y cerró el panel de acceso y desarrollé algunas teorías interesantes sobre las vulnerabilidades estructurales de imperios aparentemente sólidos. Ricardo volvió a mirar su reloj. 23 minutos. Funciona el motor, arranca el coche. Ricardo obedeció y el McLaren ronroneó perfectamente, sin humo, sin alarmas. La multitud aplaudió espontáneamente. Imposible, murmuró Ricardo. ¿Cómo has arreglado en 18 minutos algo que la propia McLaren dijo que llevaría días? Porque entiendo los sistemas complejos mejor que quienes los construyeron. Miguel se limpió las manos con un paño. ¿Y porque tengo algo que ellos no tienen? ¿Qué? Miguel se acercó y habló en voz baja solo para que Ricardo lo oyera. Motivación real. Ellos reparan coches por dinero. Yo acabo de reparar tu coche por algo mucho más valioso. Ricardo sintió otro escalofrío. ¿Qué sería eso? Acceso. Antes de que Ricardo pudiera preguntar qué significaba eso, Miguel se acercó a la multitud y dijo en voz alta: «Chicos, nuestro amigo tiene que ir a una reunión muy importante. ¿Qué tal si le dejamos espacio para que él pueda marcharse?» La gente comenzó a dispersarse, pero muchos siguieron grabando discretamente. Ricardo se dio cuenta de que toda la situación había sido documentada por docenas de cámaras de teléfonos móviles. «Miguel», llamó Ricardo, todavía confundido. «¿Qué quieres decir con acceso?» Miguel se volvió con esa sonrisa enigmática otra vez. «Señor Fernández, en los próximos 25 minutos descubrirá que arreglar su coche ha sido la parte más fácil de mi plan. La parte interesante comienza cuando llegue a su reunión y se dé cuenta de que los inversores alemanes ya han visto los vídeos que se están publicando en este mismo momento». Ricardo miró su teléfono y vio que ya tenía notificaciones de las redes sociales. Los vídeos de sentado en la acera mientras un vagabundo reparaba su coche de lujo se estaban difundiendo rápidamente. «Tú lo planeaste», se dio cuenta Ricardo con una mezcla de admiración y creciente alarma en su voz. «Lo planeé durante 3 años. Cada detalle, cada variable». Miguel comenzó a alejarse. «Buena suerte en tu reunión, señor Fernández. Algo me dice que será aún más interesante de lo que imaginas». Mientras Miguel desaparecía entre la multitud de Los Ángeles, Ricardo se quedó de pie junto a su McLaren perfectamente funcional, dándose cuenta poco a poco de que había sido parte de un juego mucho mayor que aún no había comenzado a comprender. El hombre al que había juzgado como un vagabundo desesperado acababa de demostrar que poseía no solo genialidad técnica, sino también una sofisticada estrategia que apenas comenzaba a desarrollarse. La venganza, como Ricardo estaba a punto de descubrir cuando la ejecuta una mente verdaderamente brillante, puede ser una obra de arte devastadoramente bella. Ricardo llegó al Hotel Beverly Hills con 18 minutos de retraso. Sus pasos resonaban en el mármol pulido mientras corría hacia la sala de reuniones, aún procesando los surrealistas acontecimientos de las últimas 2 horas. Su McLaren funcionaba a la perfección, pero su mente era un caos total. «Señor Fernández», le llamó su asistente personal, Marcus, corriendo hacia él por el pasillo. «Los inversores alemanes están un poco inquietos». «¿Inquietos cómo?», preguntó Ricardo ajustándose la corbata mientras caminaba. «¿Han visto los vídeos?». Señor Ricardo se detuvo bruscamente. «¿Qué vídeos?». Marcus dudó. Luego le mostró su tablet. La pantalla mostraba TikTok con un vídeo que ya tenía 1,8 millones de visitas. El título decía: «Millonario arrogante humillado por un genio sin hogar. No te lo podrás creer al final». Ricardo observó con horror silencioso cómo se comportaba con desprecio hacia Miguel, cómo le corregían sobre su propio coche y finalmente cómo se sentaba en la acera como un niño avergonzado mientras el vagabundo demostraba tener unos conocimientos técnicos superiores. 1,8 millones, murmuró Ricardo incrédulo y creciendo rápidamente, confirmó Marcus nerviosamente. Twitter, Instagram, YouTube está en todas las plataformas. #MillionaireInBled está entre los temas de tendencia. Ricardo sintió cómo se le helaba la sangre al darse cuenta de la magnitud del desastre. Su imagen cuidadosamente construida de empresario visionario estaba siendo demolida en tiempo real por millones de personas que ahora lo veían como un elitista arrogante y prejuicioso. Los alemanes dijeron algo específico. Müller mencionó que estaban decepcionados con la falta de humildad y sabiduría demostrada en los vídeos. Dijeron que eso no refleja los valores que buscan en sus socios comerciales. Ricardo empujó las puertas de la sala de reuniones. Inmediatamente sintió el hielo en el aire. Los 5 ejecutivos alemanes,
que normalmente se levantaban respetuosamente cuando él entraba, permanecieron sentados con expresiones cuidadosamente neutras. Herr Müller, le pido disculpas por el retraso. Comenzó Ricardo, pero fue interrumpido por un gesto educado pero firme. Fernández, dijo el líder del grupo en un inglés impecable. Hemos visto con gran interés sus vídeos de esta mañana, muy esclarecedores. La vergüenza de Ricardo se acentuó cuando se dio cuenta de que todos los presentes tenían sus teléfonos discretamente colocados, probablemente aún siguiendo los comentarios y compartiendo los vídeos virales. Eso fue un malentendido, intentó explicar Ricardo. El hombre se le acercó y usted lo juzgó por su apariencia, le interrumpió otro ejecutivo alemán. Descartaste su experiencia sin escucharle. Demostraste exactamente el tipo de arrogancia americana que hemos estado tratando de evitar en nuestros socios. Ricardo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. $250 millones en inversiones se le escapaban de las manos por culpa de un encuentro de 35 minutos con un vagabundo. Por favor, déjenme explicarles. Comenzó desesperadamente. Müller volvió a levantar la mano. No es necesario, Fernández. Su verdadera naturaleza ha quedado claramente al descubierto. Cancelamos nuestra participación en la inversión. Buscaremos socios que demuestren los valores que respetamos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo observó impotente cómo los ejecutivos se levantaban al unísono y se dirigían hacia la salida, dejándolo solo en la sala que debería haber sido testigo de su mayor triunfo empresarial. Marcus se acercó vacilante. «Señor, hay más. ¿Vas qué?», preguntó Ricardo con la voz más parecida a un gemido. La NBC quiere una entrevista y Business Week ha cancelado el reportaje de portada sobre usted para el mes que viene. Dicen que quieren reevaluar el ángulo de la historia después de los acontecimientos de hoy. Ricardo se dejó caer en una silla, comprendiendo por fin el alcance del plan de Miguel. No había sido un encuentro casual. Cada movimiento había sido calculado, cada palabra cuidadosamente elegida para maximizar su humillación pública. Su teléfono sonó. Era un número desconocido. Ricardo, dijo la voz familiar y tranquila de Miguel. Imagino que tu reunión no ha salido exactamente como habías planeado. Tú lo has planeado todo, declaró Ricardo. No era una pregunta. Durante 3 años estudié tus patrones, tu ruta al trabajo, tus puntos débiles. Sabía que en algún momento tendría la oportunidad perfecta para demostrar quién eres realmente por dentro. Ricardo miró a su alrededor, a la sala vacía, procesando la magnitud de su derrota. ¿Por qué? Ni siquiera te conocía. Miguel se rió suavemente. Pero yo te conocía, Ricardo. Conocía a hombres exactamente como tú, que construyen imperios a costa de personas como yo y luego nos descartan cuando ya no les servimos para nada. Hoy has aprendido que la inteligencia y el valor humano no dependen de la cuenta bancaria ni de la dirección. ¿Me has destruido?, susurró Ricardo. Simplemente te filmé siendo quien eres, corrigió Miguel. La destrucción fue tu propia creación. Cada palabra de desprecio, cada mirada condescendiente, cada juicio prejuicioso fue tu elección. Ricardo permaneció en silencio, sabiendo que Miguel tenía razón. Pero aquí viene lo interesante, Ricardo. Continuó Miguel con una voz que adquiría un tono casi profesoral. Este solo ha sido el primer movimiento. Aún no has visto lo que realmente he preparado para los hombres que creen que pueden pisotear a los demás y salir impunes. La llamada terminó dejando a Ricardo solo con el sonido de su propio corazón acelerado y la creciente percepción de que su humillación pública solo había sido el aperitivo de un festín de consecuencias que aún ni siquiera había comenzado a imaginar. Mientras los vídeos seguían difundiéndose y los comentarios crueles sobre su arrogancia se multiplicaban en las redes sociales, una pregunta aterradora resonaba en su mente. Si Miguel Rodríguez había planeado todo esto con 3 años de antelación, ¿qué más había preparado para el hombre que lo había juzgado indigno del respeto básico? 6 meses después, Ricardo Fernández se sentaba en la oficina que un día había dirigido como un emperador, ahora reducida a un espacio compartido en el piso 15 de un edificio comercial común. Golden Vista Properties había quebrado 4 meses después del incidente de McLaren, como la prensa había apodado su humillación viral. Los vídeos nunca dejaron de circular. 38 millones de visitas combinadas convirtieron a Ricardo en el símbolo mundial de la arrogancia corporativa. La Escuela de Negocios de Stanford había creado un estudio de caso completo sobre su caída titulado Cuando los prejuicios destruyen imperios. Señor Fernández, le llamó su nueva asistente. Tiene una llamada. Ricardo contestó a regañadientes. Era su exmujer solicitado el divorcio justo después de que los inversores abandonaran su empresa en masa. Necesito que firmes los papeles de la pensión. Y Ricardo,
He visto las noticias sobre Miguel Rodríguez hoy. Ricardo tragó saliva. ¿Qué noticias? Él ha sido nombrado ingeniero jefe de Stellar Dynamics Corporation. Un sueldo de 1,8 millones al año. Más participación en los beneficios. La NBC ha dicho que él ha desarrollado un sistema de propulsión revolucionario que reducirá el coste de los viajes espaciales en un 65%. Ricardo colgó y buscó inmediatamente la noticia en Internet. Allí estaba Miguel, ahora vestido con un traje impecable, siendo entrevistado en el mismo programa en el que Ricardo había sido celebrado como visionario. Pero la diferencia era evidente. Miguel hablaba con genuina humildad sobre el uso de su posición para crear oportunidades para jóvenes ingenieros de comunidades desfavorecidas. Mi experiencia en las calles me ha enseñado que la brillantez no tiene dirección, le decía Miguel al entrevistador. Estamos lanzando un programa de becas para estudiantes de bajos ingresos y habitantes de la calle interesados en la ingeniería, porque el talento desperdiciado es una tragedia nacional. El teléfono de Ricardo volvió a sonar. Era Marcus, su antiguo asistente, que ahora trabajaba para una próspera empresa emergente. Ricardo, vi la entrevista. Pensé que te gustaría saberlo. Miguel Rodríguez compró el terreno donde solía dormir en la calle y está construyendo un centro comunitario de tecnología. Ofrecerá cursos gratuitos y acceso a laboratorios a cualquier persona interesada en aprender. Ricardo sintió un peso familiar en el pecho mientras se lo había perdido todo por juzgar un libro por su portada. Miguel había transformado 3 años de sufrimiento en una misión de vida que cambiaría miles de destinos. Hay más, continuó Marcus. Te mencionó en la entrevista. Dijo que tu experiencia con los prejuicios le motivó a crear sistemas que identifican el talento basándose únicamente en la competencia, no en la apariencia o el origen. Te agradeció por haberle dado, sin saberlo, la motivación definitiva para reconstruir su carrera de una forma aún más impactante. Su teléfono móvil vibró con una notificación de LinkedIn. Miguel Rodríguez había publicado una foto de la construcción del centro comunitario con la leyenda «Hace un año era invisible para el mundo empresarial. Hoy uso mi visibilidad para hacer visibles a otros». La mejor venganza no es destruir a quien te ha hecho daño, es construir algo más grande de lo que él jamás podría imaginar. La publicación tuvo 65,000 me gusta en 2 horas. Ricardo se dio cuenta de que su historia se había convertido en algo mucho más grande que una simple lección personal. Mientras veía los comentarios en la publicación de Miguel, entendió que había sido catalogado para siempre como el ejemplo perfecto de lo que no se debe ser en el mundo empresarial. Miguel Rodríguez convirtió mi arrogancia en combustible para su éxito, murmuró Ricardo para sí mismo. Y yo me convertí en la lección que nadie quiere aprender. 3 días después, Ricardo recibió una carta inesperada. Era una invitación oficial del Centro Comunitario de Tecnología Miguel Rodríguez para ser voluntario como mentor. La nota escrita a mano decía: Señor Fernández, las mejores lecciones de humildad vienen acompañadas de oportunidades para la redención. Si realmente ha aprendido algo de nuestra experiencia, estos jóvenes pueden beneficiarse de conocer tanto sus éxitos como sus errores. Todos merecemos una segunda oportunidad para demostrar quiénes podemos llegar a ser. Atentamente, Dr. Miguel Rodríguez. Ricardo miró la carta durante largos minutos. Por primera vez en meses, sintió algo parecido a la esperanza. Tal vez su caída no había sido el final de su historia, sino el comienzo de una versión de sí mismo que nunca había tenido el valor de explorar. Al día siguiente, Ricardo se presentó en el centro comunitario, no como el CEO multimillonario que había sido, sino como un hombre que había aprendido que el verdadero valor de una persona no se mide en dólares ni en títulos, sino en su capacidad para ver la dignidad en cada ser humano. Miguel lo recibió con una sonrisa genuina. Bienvenido, Ricardo. Los estudiantes están ansiosos por conocer al hombre que les enseñó que el fracaso puede ser el mejor maestro que uno puede tener. Y así comenzó la verdadera educación de Ricardo Fernández, no en las aulas exclusivas de las escuelas de negocios, sino en un centro comunitario donde la brillante se vestía con ropa gastada y los sueños más grandes nacían en las mentes de quienes el mundo había decidido ignorar. Porque a veces, las mejores segundas oportunidades llegan disfrazadas de humillaciones públicas, y los mejores maestros son aquellos a quienes primero tuvimos la arrogancia de menospreciar. Si crees que esta historia no puede repetirse, suscríbete al canal. Aquí damos voz a las voces silenciadas. Compartimos historias que necesitan ser contadas y demostramos que la lucha por el respeto sigue viva. Tu suscripción es resistencia.